consejero de Seguridad Nacional, renuncia, lo despiden, lo sustituye interinamente Marco Rubio. Waltz ha sido a su vez nominado como embajador ante las Naciones Unidas. Abrimos el diario de guerra del coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, estamos hablando de un puesto muy importante, consejero de Seguridad Nacional, ¿no? En tiempos de guerra, ¿cuál es su función? Bueno, primero, el individuo está capacitado, el individuo es amigo íntimo de Trump, y algunos ven, sale un reportero de la BBC, uno de los editores, diciendo que es una movida como tú tratas a un amigo. Una cosa es yo botarte del trabajo, hacerte dimitir o hacerte renunciar, y otra cosa es que te nomino para una posición que queda en las manos del Senado. En otras palabras, todo embajador... Sí, va a ser discutido, ¿no? Va a ser discutido. Y si no tiene la aprobación del Senado, no es embajador y, por ende, termina el hombre sin trabajo. Toda la crisis, para si alguien no está enterado, es por unos mensajes que se intercambiaron en un círculo cerrado de mensajes que usa el gobierno, vía Signal se llama así, vía telefónica, supuestamente muy protegido, en el que había incluido a un periodista que además no era amigo de la administración ni nada por el estilo, y ese escándalo es el que ha estallado. De hecho, el propio Mike Waltz ha asumido la responsabilidad. En un principio dijo que era un ayudante, que no era él, etcétera, pero bueno, la responsabilidad de esa filtración. Sí, y entonces, cuando esto ocurre, ya estamos casi un mes entre la supuesta crisis esta, estamos hablando de muchos eventos que están ocurriendo. Tienes el problema con los hutíes, tienes las conversaciones con Irán, tienes el cese el fuego en Israel, tienes las conversaciones. Cuando ese asesor nacional está bajo las mirillas del fuego, ya el individuo se convierte, como dicen los americanos, en un liability. Ya no es el asesor que puede decirte, mire, señor presidente, tenemos que seguir, porque ya ha perdido la pureza. La pureza. Y entonces creo que como un buen amigo, Trump lo hace nominar a ser el nuevo embajador de las Naciones Unidas, que creo que haría un buen trabajo, porque el individuo, primero es un empresario, un individuo muy inteligente. Él ha estado, sí, estuvo en el ejército, y encima de eso, él ha estado metido en todas estas crisis que han habido en los primeros 102 días de la administración. Pero pagó la consecuencia. Él y su subalterno, otro, de origen asiático, Mike Jones, de origen asiático también, que se mueve la caja. Ahora, lo interesante es la nominación de Marco Rubio como... Pero antes de entrar ahí, yo le propongo, coronel, discúlpeme, ver cómo ve este hecho un senador republicano, y después vamos a ver a un senador demócrata. Donald Trump has a history of dismissing people rather quickly if they don't meet his expectation. On the case of Mike and Signalgate and all of that, it was a pretty big breach. It was a pretty big problem, and I personally, I think he owned up to it, which is noble to begin with, and took full responsibility. That doesn't mean he admitted it was his fault, but he takes full responsibility. You know, I thought that was very noble, and I'm sad to see him go. Ok, este es el republicano. Vamos a ver al demócrata. Listen, I think it was appropriate that Waltz stepped down. I give him credit for acknowledging the huge mistake made with that very sensitive information, that if it had gotten out, we could have lost pilots. What I would really hope is that Pete Hegseth, who has been much more inept than Mike Waltz, I would definitely invite Secretary Hegseth to come down to Norfolk, Virginia, the home port of the Truman, and explain to the family and friends of those sailors how having that information that could have been released and could have cost lives, explain to the family and friends of those sailors how that was appropriate. ¿Qué piensas? Bueno, primero, el senador republicano tiene en parte razón, porque en la primera administración de Trump tuvo 3 consejeros nacionales. Tuvo a Bolton, tuvo a McMaster y a Michael Flynn. Michael Flynn duró 2 meses, que fue uno de los ex generales que se fue en contra de él.
inmediatamente por McMaster y también Bolton. O sea que estamos hablando que hay antecedentes que Trump cuando dice tú no cortas el bacalao, te tienes que ir. Así que ahí se justifica lo que dice. Ahora, el otro senador que tiene malas pulgas en contra de Hegseth ya está buscando el próximo objetivo, el secretario de Defensa, que lo tilda de inepto, más inepto que Walz. Y lo interesante aquí es que tenemos por segunda vez en la historia un secretario de Estado que también es asesor de Seguridad Nacional. O sea, interinamente han designado a Marco Rubio en el puesto de consejero de Seguridad Nacional, además de ser secretario de Estado y de estar a cargo de la USAID, las tres cosas. Sí, y eso es muy interesante porque eso nada más que ha ocurrido en el gobierno americano en el tiempo de Henry Kissinger. Henry Kissinger también fue secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Por 2 años bajo la administración de 73. Nixon y de Ford. En otras palabras, él fue desde el 69, que fue uno de los autores intelectuales del cese el fuego y terminación de la guerra de Vietnam. De 69 a 75 fue asesor de Seguridad Nacional. Pero cuando entra en la Casa Blanca, ¿cómo se llama? Reagan. Entonces él está de 73 al 77, o sea que se queda 1 año más, 2 años más con Ford cuando se va Reagan. Y ahí es donde te está diciendo, no Reagan, perdón, el que tuvo que dimitir... Nixon. Cuando dimite Nixon, se queda con Ford. Ajá. Pero un periodo de 2 años en que tenía las dos posiciones. Ford era el vicepresidente y asume la presidencia. No, ahora, hoy leí un artículo del New York Times que dice que el ejército de los Estados Unidos está abocado a la mayor transformación estratégica, tecnológica, desde el fin de la Guerra Fría, por el tema de los drones o de los aviones no tripulados, y que todo esto es una consecuencia de lo que han visto que ha sucedido en la guerra de Ucrania, que van a fabricar no solo una gran cantidad de drones, sino que van a crear tipos de drones diferentes, que van a entrenar a personal desde el punto de vista tecnológico, ¿no? ¿Cree usted que esa es una de las grandes lecciones de la guerra de Ucrania? Es una reiteración de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque hace más de 5 años que estamos entrenando más pilotos de drones que lo que hay de aviones de combate. ¿Ah, sí? Hay cuatro ¿cómo se llama? Tareas importantísimas. Una de ellas siendo lo que llaman surveillance, o sea, que es la adquisición de objetivos, donde estos drones, como ese Reaper que estás viendo ahí, puede estar 12 horas. Hay muchos tipos de drones, ¿no? O sea, hay muchos tipos. Hay un drones, dron puede estar 12 horas sobrevolando. Esos grandes que tú estás viendo allí, ajá, pueden estar sobrevolando 8, 10, 12 horas y hasta se cambia el piloto para que esté fresco. O sea, el piloto es el que lo dirige por control remoto. Control remoto, como si fuera un como juego ese que está ahí entrando. Y un avión regular no puede estar esa cantidad de horas en el aire. Bueno, hay aviones, sí. Tenemos aviones AWACS y tenemos aviones de RC-135 que tienen elementos electrónicos. Sí, pero tiene que a veces que recargar gasolina en pleno vuelo, y etcétera. Y estás poniendo en peligro 27 personas. Hay como 13 analistas, más el piloto, dos crews, o sea, 4 pilotos, 4 copilotos y ingenieros de vuelo. ¿En esos aviones grandes? Esos aviones grandes. ¿Cuánto llevan los de los cazas? En los cazas, 1. 1 o 2 a veces, ¿no? El 2 es cuando es raro. Casi los entrenadores tienen 2. El avión que se usa para entrenar tiene 2, pero los aviones de combate, todos los pilotos, casi siempre es 1. ¿Cómo no? Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver diferentes tipos de drones y cómo... Yo recuerdo la Guerra de las Galaxias, que tenía una de las partes, se llamaba la Guerra de los Clones. Y entonces aquí hace rato que estamos diciendo que la Guerra de Ucrania ha sido la guerra de los drones y ha cambiado el modo de pelear. Ya volvemos.